Imagina que eres un chico o una chica que tiene 20 años y que ya quiere ser independiente, salirse de su casa, vivir solo, y llegas de nuevo a casa de tus padres solamente a que nadie te dé respuestas de qué fue lo que te pasó ahí. Esta es una historia bastante fuerte y quien experimentó esto aún después de que ya pasaron bastantes años, tiene secuelas de todo lo que vivió y cada que está en una situación parecida, escucha cierto sonido, se queda en estado de shock. Bueno, pues a este chico le vamos a llamar Ramón para cuidar su privacidad. Él tenía 20 años, vivía en Puebla con sus papás, pero él ya quería ser independiente y se quería mudar a la Ciudad de México, ahí conseguir un trabajo, vivir y demás. Y él se salió de su casa sin mucho dinero, pero tenía algo seguro, y es que en la Ciudad de México existía un departamento que ellos tenían. Bueno, realmente pertenecía a una de sus tías, pero esa tía había fallecido desde los años 1980 y ese departamento nunca se vendió, nunca se rentó, simplemente como que se lo prestaban entre familia. Ya habían vivido varios familiares de él, pero así como un momento y después se iban, entonces ese departamento tenía ya rato pues en abandono. Al momento que él llega al departamento, pues se da cuenta que está viejo, está sucio, porque tenía ya bastantes años solo, entonces estaba todo polvoso y tenía los muebles que eran de su tía de los años 1980. Entonces él no contaba con el dinero como para contratar a alguien de limpieza, así que lo tuvo que hacer todo él. Se pone a limpiarlo y mientras lo está limpiando se da cuenta de que hay como cositas que coleccionaba su tía aquí y allá, como que arreglaba ropa, como que le gustaba la costura, así que había muchas de esas cosas, pero una de las cosas más curiosas era que había botones de todo tipo regados por todo el departamento, un botón en el baño, otros en la cocina, o sea, como se le hizo extraño que hubiera esto, siendo que ya habían vivido familiares antes ahí, pues como por qué no habían quitado esos botones de ahí. Así que él decidió que como por respeto a su tía iba a juntar todos estos botones que estaban regados por todo el departamento y estaban todos polvosos de que pues nadie los había agarrado en mucho tiempo, los juntó todos, los lavó, los secó y los guardó en un baúl que él encontró. Él tampoco contaba con el dinero suficiente como para cambiar los muebles ni nada, así que se quedó con los que ya había ahí, todos, o sea, recámara, sala, todo. Con el tiempo consigue un trabajo, conoce a una chica ahí y se hacen pareja. Así que un día este chico decide invitar a su novia a su casa, a este departamento. Así que la chica va, esta es la primera vez que la chica visita este departamento. Estaban ahí viendo una película, deciden pedir comida a domicilio, les avisa el portero del edificio de departamentos que ya se encontraba el repartidor abajo, así que Ramón baja a recoger la comida. Y cuando sube, ve que su novia está en la cocina con cara como seria, entre seria y enojada. A Ramón se le hizo raro y le pregunta, oye, ¿qué pasó? ¿O qué te pasó? ¿Por qué estás enojada? Y la chica le dice, oye, es que ahorita que tú bajaste, sonó el teléfono de aquí del departamento y yo no quise contestar, pero se escuchó que alguien contestó. Porque sí, efectivamente en este departamento contaban con uno de estos teléfonos antiguos de disco, pero este chico se le hizo raro porque pues, o sea, tenía 30 años que su tía había fallecido, entonces nadie más había pagado esa cuenta y lo que le hizo lógica fue, bueno, tal vez coincidió de que alguno de los vecinos tengan uno de estos teléfonos y sonó y pues tú lo escuchaste a través de las paredes, pero y ya. Entonces esta chica se queda como con esa explicación y le dice, bueno, pues sí puede ser, pero es que se escuchó muy cerca. Así que decidieron seguir su noche, cenaron y demás, y ya era momento de irse a dormir, así que mientras la chica estaba, ya saben, lavándose la cara, preparándose en el baño que estaba como del otro lado del departamento, Ramón se encontraba en el cuarto pues acostado esperando a que su novia pues terminara de hacer todo lo que iba a hacer, cuando escucha de nuevo que el teléfono suena. En cuanto el teléfono suena, escucha a Ramón como su novia viene corriendo desde el baño, entra a la habitación y trae una cara de susto pálida, tanto que asustó a Ramón. Ramón le pregunta ¿qué te pasa? Y la chica le dice es que no sé, en cuanto escuché el teléfono me entró un miedo tan fuerte, todavía no sé a qué, pero es como un miedo irracional, me quise venir acá contigo mejor. Y Ramón le dice, a ver, déjame ir a revisar lo del teléfono porque está muy raro que esté sonando. En cuanto él se para, pues el teléfono deja de sonar, se dirige hacia donde estaba y lo levanta
y pues el teléfono estaba muerto. O sea, a lo mejor ustedes no conocen estos teléfonos como de casa, pero cuando lo levantas y no se escucha ni el sonido de que hay líneas porque no hay nada, no hay manera de marcar ni de que te marquen. Y le dice a su novia, ¿sabes qué? Pues no tengo idea por qué esté sonando, tal vez es la misma compañía de teléfonos que quieran, no sé, como que se reactive la línea o algo, mejor lo voy a desconectar. Y así lo hizo, lo desconecta, se quedan como más tranquilos, se va Ramón a, pues ya a acostar y los dos se duermen. Y aquí es donde empieza todo. Justamente a las 3:13 de la mañana, el teléfono vuelve a sonar de nuevo. Recuerden, ya no tenía línea, ya estaba desconectado, no tendría por qué sonar. Los dos se despiertan muy asustados. Ramón estaba casi que se hacía pipí del miedo, pero aún así, pues salió al pasillo para ver qué era lo que estaba pasando. El teléfono deja de sonar, lo vuelve a revisar, está desconectado, está muerto el teléfono, o sea, no hay manera. Y lo que decidió fue tomar el teléfono y meterlo a uno de los cuartos donde había guardado algunas cosas de su tía. Ahí lo dejó, cerró la puerta y le dijo a su chica, pues no sé qué pasó, pero bueno, ya lo encerré allá, mejor ya hay que dormir. Evidentemente los dos no podían dormir, tenían un terror, pero de este terror que te paraliza, que no te deja caminar, que no te deja moverte, que no te deja hablar, que sientes aquí el corazón en la garganta, que te hace sudar frío. Así estaban los dos, pero no le daban una explicación de por qué. O sea, sí, el teléfono estaba muy rara esa situación, pero no era como que hubieran visto algo, no hubiera, o sea, nada, no habían escuchado ni visto nada más. Y mientras estaban en esto, escuchan que el teléfono otra vez vuelve a sonar en esa habitación. Y Ramón aquí dijo, ¿sabes qué? No sé qué está pasando, o sea, a lo mejor el teléfono está trabado porque tenía otro tipo de mecanismo, obviamente no tenía la tecnología de los teléfonos de ahora, así que lo que hizo fue regresar al cuarto y esta vez lo envolvió en una cobija y ese teléfono envuelto lo metió dentro de este baúl donde había puesto todos los botones. Y Ramón con esto pensó de que, bueno, si vuelve a sonar ya no lo vamos a escuchar, ya está envuelto, ya está guardado en el baúl y está el cuarto cerrado, ya, mañana lo tiro o a ver qué hago con este teléfono. Entonces cuando va saliendo del cuarto, cierra la puerta, él estaba descalzo y lo primero que pisa es un botón. Recuerden, él había guardado todos, había limpiado todo el departamento, todos estaban guardados y, o sea, él lo vio y dijo, es que no es posible, o sea, ¿quién puso este botón aquí? Si yo ya había venido, no estaba, yo ya guardé todo, ¿quién sacó este botón? Se saca de onda de ver esto, pero él siguió caminando, estaba a oscuras porque la manera en cómo está el departamento es como si las paredes estuvieran como muy cruzadas entre ellas, entonces si tú prendes la luz del pasillo, solamente alumbra el pasillo, no es como que le dé un poco de luz a otro cuarto o así, si prendes la de un cuarto, nada más alumbra el cuarto, entonces estaba a oscuras. Él sigue caminando como hacia la habitación donde estaba pues su novia, pero lo que le aterró, que le empezó a dar muchísimo miedo, fue que mientras iba caminando se iba encontrando con más y más botones. Y esa no era la peor parte, sino que él veía estos botones y estaban polvosos de nuevo, como si llevaran años ahí tirados. Y él dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Yo recogí toda la casa, llevo ya tiempo viviendo aquí, ¿de dónde salieron estos botones? Y acuérdense que ya había ido una vez y no estaban ahí. Seguía encontrando botones y es que era evidente que él hubiera visto esos botones tirados antes y no los vio. Entonces se regresa a la habitación donde había guardado el teléfono, abre la puerta y le entra este escalofrío en todo el cuerpo al ver que el baúl donde había metido el teléfono estaba abierto y le empezó a dar esta ansiedad de quién abrió el baúl y quién sacó los botones. Imagínense la escena, el escalofrío que él sintió de saber que él acababa de salir de esa habitación, había dejado todo eso de manera diferente, alguien estaba sacando los botones y no solo sacándolos, esparciéndolos por toda la casa, no nada más en ese cuarto que estaba cerrado. Así que él decide salirse, cierra la puerta y en cuanto la cierra, escucha el grito de su novia, un grito terrible, tanto que él gritó de escucharla gritar. Va corriendo a la habitación y lo que encuentra es a su novia convulsionando de una manera terrible. Él dice que ya había visto personas convulsionándose, pero nunca de la manera en la que ella lo estaba haciendo. Aquí se me desconectó el micrófono, no tengo idea por qué, pero básicamente les estoy diciendo que cuando Ramón va corriendo hacia la habitación y encuentra a su novia
convulsionando, se da cuenta que también está tratando de hablar, y esa era otra de las cosas de las que estaban muy raras, porque cuando una persona está convulsionando generalmente no puede hablar. Sin embargo, esta chica estaba tratando de hablar, él no le entendía nada de lo que estaba diciendo, pero estaba hablando como con una segunda voz, como si algo estuviera tratando de hablar a través de la voz de su novia, y se escuchaba la doble voz. Más bien, Ramón lo describió como que esta otra voz ronca trataba de hablar a través de la voz de ella, pero se escuchaba como las dos voces al mismo tiempo. Entonces, él estaba petrificado viendo toda la escena, pero dentro de su razonamiento, lo primero que hizo fue llamar a la Cruz Roja, a la ambulancia, para que vinieran a ayudarlos. Y para ese momento, la chica ya tenía más de 4 minutos convulsionándose, o sea, no paraba para nada. Él no sabía qué hacer, aparte estaba en shock, pero las personas a las que llamó le dijeron trátala de poner en un lugar seguro, donde no se golpee, donde no se pueda ahogar, demás, así que él se acerca para tratar de hacer esto. Cuando está tratando de ayudar a la chica que no le pase nada, en eso deja de convulsionar, y cuando deja de convulsionar se vuelve a escuchar otra vez el teléfono, siendo que ya estaba en aquella habitación, con la puerta cerrada, envuelto en una cobija adentro de un baúl. Lo volvieron a escuchar. Ramón estaba ya impactado, lo que le sigue, tanto así que su cuerpo como que dejó de responder, o sea, como que simplemente se desconectó. Ya era demasiado lo que estaba viviendo todo al mismo tiempo, que simplemente ya no supo, o sea, se quedó así como fuera de sí. Lo único que pudo hacer fue como acostarse al lado de la chica, tratarla de abrazar, diciéndole no te preocupes, ahorita ya van a llegar, vas a estar bien, no te va a pasar nada. Y sucedió otra cosa, porque la chica estaba acostada boca arriba. Entonces, de estar boca arriba, nada más voltea su cabeza a verlo con una mirada que Ramón desconocía, no tenía idea que ella podía hacer esa mirada, y viéndolo así fijamente, le dijo con esta como doble voz, una voz ronca y a la vez la suya, lárgate de aquí. Pero ellos, recuerden que estaban como abrazados, entonces la cara de la chica estaba a escasos 10 centímetros de la cara de Ramón, y trató, o sea, cuando le dijo eso, Ramón trató como de alejarse, pero la chica lo abraza de la espalda, pero tan fuerte que lo comienza a lastimar, y Ramón también comienza a gritar, ya déjame, suéltame, solamente te estoy tratando de ayudar, y la chica lo tenía, pero muy agarrado, muy fuerte. Entonces está Ramón jaloneándose, la chica sí, con una fuerza que Ramón no tenía idea que tenía ese tipo de fuerza. Lo estaba abrazando, les digo, tanto que le estaba lastimando la espalda muy feo. Y Ramón escucha que están tocando en la puerta del departamento. Ya era la ambulancia diciéndole, somos la Cruz Roja, ábrenos, ¿qué está pasando? Y él sintió como si estuviera como con parálisis del sueño. Ya saben, no se puede mover, no podía gritar, no podía hacer nada, a pesar de que estaba totalmente despierto y viendo a su novia con esta mirada terrible, y cómo lo tenía así causándole dolor, no podía gritar. Con todas las fuerzas que tenía o que le quedaban, y a pesar de todo lo que estaba viviendo, él logra sacar como un medio grito que escuchan las personas de la Cruz Roja, que venían acompañadas del portero del edificio de departamentos. Entonces tumban la puerta, o la forzan o algo le hicieron, pero el caso es que logran abrir la puerta, y Ramón escucha cómo van entrando, pero gritan. Lo primero que hicieron antes de llegar a la habitación fue gritar, los gritos eran terribles también, porque él escuchó después, ya que estaban en la ambulancia, porque a los dos se los llevaron en la ambulancia. Cuando ellos entran, lo primero que ven es algo así, la silueta de una anciana, pero con cara muy, muy fea, que tenía sosteniendo algo en su mano, pero era algo como lodoso. Cuando la ven, esta señora se va corriendo hacia una de las habitaciones como a encerrarse, y notan que había una segunda sombra un poco más pequeña que corre atrás de ella. Al parecer eran 5 personas las que habían entrado, 2 paramédicos hombres y 2 paramédicos mujeres, más el portero. 3, las 2 paramédicas que son mujeres y el portero se salieron del departamento, y los 2 hombres entraron a la habitación, y es que los encuentran así. Como les digo, a los 2 se los llevan en la ambulancia, a esta chica pues por estos convulsiones, y a Ramón porque estaba en total estado de shock. Cuando iba en la ambulancia es que Ramón escucha la plática entre ellos diciéndoles lo que habían visto ahí.
Ramón solamente lo revisan, ya que ven que todo está bien, que sale en ese estado de shock en el que estaba, lo dejan ir, pero su novia se quedó 2 días ahí, llegan los familiares de ella, y esa fue la última vez que supo de su novia, porque cuando ella la dan de alta del hospital, solamente le envió un mensaje de texto a Ramón diciéndole, ¿sabes qué? Lo mejor es que dejemos aquí las cosas, no me busques. Ella nunca le volvió a contestar, ni una llamada, ni nada. Renunció de su trabajo con tal de no ver a Ramón y nunca supo nada más de ella. Ramón tenía tanto miedo de regresar al departamento porque no sabía qué pasó, no sabía si iba a volver a pasar, pero no le quedaba de otra. Ahí estaban sus cosas, estaba su celular, estaba todo, así que con todo el miedo del mundo regresa solamente a juntar sus cosas, le llama a sus papás y les dice, voy de regreso a Puebla, nos vemos ahí en un rato. Cuando llega de nuevo a su casa, le cuenta todo esto a sus papás pues sí lo escuchan y le dicen, no, pues qué raro, quién sabe qué le habrá pasado, le tratan de dar alguna que otra explicación, pero no, nada de esas explicaciones concordaba con lo que había vivido Ramón, y él trata de ponerse en contacto con los familiares, que eran 2 parejas diferentes, que ya habían vivido en ese departamento, les platica más o menos lo que a él le pasó, y estos familiares nunca le contestaron, lo dejaron en visto. Nunca les respondió la llamada, el mensaje, nada. Nunca le dijeron qué fue lo que pasó y si a ellos les pasó lo mismo, que probablemente sí, por la manera en que reaccionaron, de no decir nada. Tampoco dijeron nada cuando estas personas se salieron, entonces posiblemente sí les pasó algo parecido. El caso es que aún, o sea, esto pasó como en el 2012 más o menos, aún cuando Ramón escucha este sonido característico de timbre de teléfono antiguo, ya sea en internet, en algún video en la televisión, entra como en estado de paranoia de recordar aquella cosa que vivió, y vio solamente en una ocasión más como una persona estaba convulsionando, y también entró en este estado de que no pudo hacer nada porque se congeló de revivir aquello. Ahora, a pesar de que Ramón no supo, ya no quiso investigar qué era lo que estaba ahí, yo por conclusión podría decir que esta entidad que estaba ahí pues es su tía, que ya había fallecido, pero ¿qué es la otra cosa? O sea, la otra entidad que vieron los paramédicos. Y otra cosa que puedo pensar es que tal vez a la tía no le gusta que haya mujeres en su departamento, porque mientras estuvo Ramón como que todo estuvo tranquilo, y qué casualidad que la primera noche que va la novia, que se queda ahí, es cuando pasa todo esto tan intenso. Otra cosa que puedo decir es que, bueno, Ramón no tuvo la culpa de lo que le pasó a su novia. Evidentemente él tampoco sabía que iba a pasar todo eso, pero siento que fue tanto, o sea, imagínense, Ramón nada más lo estaba viendo, pero la chica lo estaba sintiendo, lo estaba viviendo. Me imagino que fue tan fuerte que tomó esa decisión tan extrema, tal vez de cortar todo lazo con Ramón, no volver a saber nada de él, salirse de su trabajo y demás. ¿Ustedes qué opinan? ¿Habrían hecho lo mismo o hubieran como que tenido ese contacto aún con él? Porque bueno, ya que Ramón se sale del departamento, regresa a casa de sus papás y demás, pues ya no le pasó esto. Entonces era el departamento, pero ¿qué? Que recuerden, no nada más era ella, sino era la otra cosa que estaba ahí. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué habrá sido? Está muy fuerte. Yo ayer que me la contaron en la noche me estaba acordando y era como, ok. Pero como siempre, yo los estoy leyendo. La Casa de los Tubos, ubicada en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, tiene una de las leyendas urbanas más aterradoras. Es un inmueble que estuvo en obra negra por más de 40 años. Además de su peculiar arquitectura, la leyenda sobre una niña en silla de ruedas y su padre la convirtieron en un lugar aterrador. Se estima que la vivienda comenzó a construirse en los años 70. En aquel entonces el propietario original le pidió al ingeniero de la obra que diseñara una casa que le permitiera a su hija pequeña, con problemas de movilidad, desplazarse con total libertad, sin ayuda. Al ingeniero se le ocurrió crear diferentes estructuras verticales de tubos de concreto conectadas con rampas en forma de espiral que le permitirían a la menor desplazarse sin dificultad. Al padre le encantó la idea y dio luz verde para que iniciara la construcción. Conforme la obra avanzaba, las tensiones entre los albañiles aumentaban. De acuerdo con los relatos sobre la construcción de la Casa de los Tubos, las herramientas desaparecían sin explicación, aspecto que provocó problemas entre los trabajadores.
trabajadores. Como el ambiente se convirtió en un problema, decidieron hacer una fiesta para calmar las aguas. Al siguiente día solo 3 personas se presentaron a trabajar y una de ellas comenzó a realizar trabajos en la parte superior. De pronto, los otros 2 albañiles escucharon un grito que los paralizó. Al averiguar el origen de los ruidos, encontraron el cuerpo de su compañero y pasó poco tiempo para que se repitiera la tragedia. Otro trabajador se lanzó de una de las ventanas. Durante su caída gritó: "No quiere que estemos aquí". Eso dicen los relatos. El miedo abrumó a los trabajadores y comenzaron a renunciar. Sin embargo, el propietario se negó a cancelar la obra. Un día, el propietario llevó a su hija para que admirara la casa. Sin embargo, se lamentaría de su decisión. En un momento de descuido, el papá comenzó a buscar a la niña con desesperación hasta que escuchó gritos de auxilio. Sin explicación alguna, la niña se encontraba en la parte más alta de la casa de los tubos y la menor comenzó a llamar a su padre al saber que corría peligro, pero este no pudo evitar la tragedia. La menor cayó desde una altura de 15 metros. El padre vio el cuerpo destrozado de su pequeña, quien en su último aliento pronunció: "No pertenecen a mi mundo". Tras conocerse la noticia, la obra se suspendió y nadie puso pie en la casa maldita. Solo el padre acudía todos los días a lamentar la muerte de su hija, hasta que un día él se desvivió. La casa duró 40 años abandonada y en obra negra. Los que llegaron a visitarla cuentan que pasaban cosas paranormales, y algunos dicen que personas malas ocupaban la casa. Fue hasta el 2008 que Hugo Schiaffino adquirió la propiedad. Hoy en día la casa ya fue remodelada y tiene un estilo moderno y minimalista. ¿Y tú, crees que la casa esté maldita? Imagina encontrarte con un supervisor del metro de la Ciudad de México, hablas con él unas cuantas palabras, conversación corta, pero después te das cuenta que ese hombre con el que hablaste tiene 30 años que falleció. ¿Por qué hay tantos fantasmas en el metro de la Ciudad de México? En otro video ya les hablé sobre el vampiro que se aparece por aquí, pero esta vez es el fantasma de un ingeniero que trabajó precisamente en los túneles del metro. Si a ustedes les toca o les ha tocado viajar muy tarde por la noche en el metro, yo creo que ya conocen esta sensación de agudizar tus sentidos porque hay tanto silencio que parece que algo no se siente del todo bien. Pero para esta historia nos vamos a ir precisamente a los túneles de la línea 3. Puede ser que tú veas a un hombre uniformado con un overol, con un casco y unas botas, y como tiene el mismo uniforme que los otros trabajadores del metro, pues entre ellos se detienen, tienen una conversación y demás, pero después aquellos trabajadores preguntan por este supervisor y resulta que hace 30 años que falleció, ya que con aquella persona que habían mantenido una conversación era un fantasma. Pero, ¿quién es este hombre y por qué se encuentra ahí? Y más que nada, ¿por qué les da instrucciones a los demás trabajadores y los demás obedecen hasta que se dan cuenta que no era alguien vivo? Bueno, pues resulta que el nombre de ese hombre es Platanov, puede ser con F o con B, al final depende qué versión tú estés leyendo, y era un hombre ruso, un ingeniero que precisamente trabajaba en el metro. Este hombre vivía en la Ciudad de México, como les dije, era un ingeniero que trabajaba en el sistema de transporte colectivo, por eso era muy común que él anduviera deambulando por aquí, por todos los túneles y por las líneas del metro. Él era el encargado pues de revisar el buen funcionamiento de todos los trenes y reportar si había alguna anomalía. Y en una ocasión, precisamente, él se dirigió a la estación Potrero y ahí debería esperar pues uno de estos trenes para llevarlo a reparar. Él tenía unos protocolos de seguridad, uno de ellos era tener que avisar que él iba a descender hacia las vías, obviamente para que no pasara otro tren y hubiera un accidente. Sin embargo, en esta ocasión, por alguna u otra razón, no avisó que él ya había descendido a las vías a pesar de que el panel de control lo estaba voceando. Desafortunadamente ya no supieron nada más de él y fue unos días después que se enteraron qué fue lo que en realidad le sucedió a Platanov. Y lo que pasó fue que su cuerpo había sido arrollado por diferentes trenes de la línea 3. Imagínense cómo quedó, que solamente encontraron partes del cuerpo, puros restos regados. Y a partir de este suceso es que se empiezan a registrar un montón de avistamientos un tanto macabros. Porque tanto los conductores y los trabajadores veían la silueta de un hombre que andaba caminando por aquí entre los túneles. Ellos inmediatamente paraban el tren, pedían el corte de corriente, reportaban que había una persona y cuando iban a registrar, resulta que no había nadie. Por lo menos, nadie vivo.
En diferentes ocasiones, los trabajadores del metro se encontraban caminando por ahí cuando se encontraban con este hombre que estaba vestido como supervisor, y era muy común que entre ellos se detuvieran, tuvieran una plática corta y que Platonov les dijera ciertas instrucciones para reparar averías del metro, y cuando estos trabajadores se iban con su camino, se ponían a hacer lo que este señor les había dicho, otros trabajadores les preguntaban, oigan, ¿qué están haciendo? Y decían, es que aquel supervisor nos dijo que hiciéramos esto. Cuando les preguntaban ¿qué supervisor les dijo eso? Decían pues aquel que se fue por aquel túnel, y cuando iban a revisar nuevamente no había nadie. Y la cosa se pone cada vez más macabra, porque llega un nuevo supervisor aquí al metro, ocupando obviamente el antiguo puesto que tenía Platonov. En uno de aquellos rondines que el supervisor nuevo tenía que hacer, se encontró con este personaje y tuvieron una conversación bastante amplia. En esa conversación, Platonov le revela su identidad y este nuevo supervisor ya conocía toda la tragedia y no le creyó, simplemente se fue rápidamente de ahí. Pensó que solamente era una broma de mal gusto y que esta persona era alguien desconocido que se estaba haciendo pasar por un trabajador. Se fue y es cuando reporta este avistamiento. Le preguntan cuál era el aspecto de este hombre para identificarlo, y cuando empieza a describirlo es que se dan cuenta que encaja perfectamente en cómo era Platonov. Y le dicen, en efecto, te has topado con Platonov, y él, al escuchar esta noticia, se desmaya y acaba en el hospital donde murió un par de días después. Después de esta segunda muerte, las apariciones de este ingeniero fantasma se detuvieron completamente. Ahora, como ustedes saben, en este tipo de historias, pues hay diferentes versiones. En esta ocasión, en efecto, hay una que dice que Platonov perdió la vida de una manera completamente diferente, ya que él vio cómo se bajó una mujer del tren hacia las vías para querer quitarse la vida, y él pues corre a salvarla sin avisar que había descendido a las vías. Y lo olvidó obviamente por querer salvar a esta mujer rápidamente antes de que llegara otro tren. Lo logra, la pone a salvo, pero él no pudo salvarse, ya que al querer regresar a su puesto quedó atorado entre los túneles y pues los trenes lo atropellaron. Si tú utilizas el metro frecuentemente y no habías escuchado esta historia, tal vez sea porque estas apariciones eran más comunes en la década de los 90, y recuerden que cuando hubo la segunda muerte, pues las apariciones se detuvieron. Pero aún continúa el recuerdo y ya no sabes si aquel trabajador que estás viendo será una persona viva o no. Y a raíz de esta historia, al parecer se conecta con otras, ya que hay muchas apariciones de niños en varias líneas. La mujer sonriente de la línea. Si tú viajas de noche, esto es lo peor que te puedas topar en un tren. Me parece que la línea 1 fue renovada, pero antes de esa renovación, la protagonista de todas las historias macabras era ella. Y más para los que viajaban tarde, por la noche, y viajaban solos. Múltiples personas reportaron ser testigos de esta aparición horrenda. Según los reportes, esta aparición se trataba de una mujer de cabello largo, color negro. Algunos la describían como una mujer relativamente mayor y vestida de manera en que no se le veían los pies, por lo que parecía que iba flotando entre los vagones. Y eso no era lo peor, sino que esta mujer al parecer elegía a alguno de los pasajeros y centraba toda su atención en él sin quitarle la vista. La mala noticia era que si tú llegabas a verla era porque te había elegido a ti. A quien no había elegido no la podía ver. Y mientras tú notabas que esta mujer no te quitaba la vista de encima, comienza a dibujársele en su rostro una sonrisa tan grande, de tal manera que su cara queda totalmente deformada. Y no era una sonrisa bonita, de hecho era bastante grotesca. Y tú dirás, bueno, mientras yo esté aquí y ella esté sentada enfrente de mí y yo la esté viendo todo el tiempo, no se me acerca, no pasa nada. Pero cuando pasabas por un túnel y se quedaba todo en oscuridad, esta mujer desaparecía. Y se te quedaba la inquietud de, ¿será que volverá a aparecer? Ahora aparecerá al lado de mí, pero no era vista otra vez. A diferencia de la historia del vampiro, estos dos fantasmas pues no lastiman a nadie. El vampiro sí te atacaría. Pero eso no quita que sea bastante perturbador tener algún encuentro con estos entes. Por ahí en comentarios del anterior video donde les conté la historia del vampiro, ahí me comentaban que varias personas sí viajaban en el metro muy noche y que sí había un cambio de energía bastante fuerte y se siente muy pesado. Pero bueno, ya ustedes me dirán si son usuarios del metro constantes o de vez en cuando. Como les dije, yo nada más me he subido una vez en toda mi vida porque no vivo en Ciudad de México. Si hay un cambio de ambiente de día o de noche. En el día pues está todo lleno, pero de noche, ¿qué tal?
Y a pesar de que ya cubrí 3 historias diferentes que ocurren en el metro, todavía quedan algunas cuantas más, sobre todo de apariciones de niños. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Y ya saben, yo como siempre los estoy leyendo y sí los leo. Pata sola. La pata sola es una mujer monstruosa que se caracteriza porque tiene una sola pierna que termina en pezuña. Su aspecto es aterrador. Tiene una cabellera enmarañada, pequeños ojos de tigresa, boca grande y colmillos enormes. Se cuenta que su naturaleza es la de una especie de vampiro, con un apetito de sangre y carne humana, y que es capaz de atacar, devorar y chupar la sangre de sus víctimas. Este ente se aparece en Colombia, similar a la Sayona de Venezuela. Cuenta la leyenda que en cierta región del Tolima Grande existía un campesino que era muy humilde y que tenía una esposa muy bella, con quien tuvo 3 hijos. El dueño de la hacienda donde trabajaba el campesino deseaba conseguirse un amante y mandó a sus vaqueros de confianza a buscar a la mujer más bella. Los vaqueros le dieron la información de la esposa del campesino. Tiempo después, durante las vaquerías, el campesino le contó a uno de sus amigos que estaba muy triste, debido a que notaba fría y distante a su esposa, y su compañero le contó que el patrón estaba interesado en ella. Debido a esto, el campesino decidió hacerle una prueba a su esposa. Le dijo que iría al pueblo y que no regresaría esa noche, pero en lugar de eso se escondió y vio cómo su esposa lo engañaba con el patrón. El campesino furioso agarró un machete y sin dar aviso le cortó la cabeza a su patrón y sin pensarlo le dio un machete a la pierna de su esposa. Los dos murieron casi al instante. Después de eso metieron a la cárcel al campesino, pero pasó un tiempo y salió. Fue por sus 3 hijos y le prendió fuego a la casa. Las personas cuentan que han visto a la mujer saltando en una sola pierna. Se dice que deambula por las sierras, montañas y caminos. Los que la han visto dicen que es una mujer muy hermosa, que seduce a los hombres para atraerlos y enamorarlos. Pero a medida en que ellos avanzan en la oscuridad, se transforma en una mujer horrible, con ojos de fuego. En otras ocasiones aparece con los quejidos de una mujer extraviada. Pero cuando te acercas a ella, se convierte en una fiera, se lanza hacia la persona, le chupa la sangre y termina triturándola. ¿Y tú, crees en la pata sola? El holandés errante. El holandés errante es una leyenda marinera sobre un barco fantasma que está condenado a navegar por los océanos para siempre, sin poder atracar en ningún puerto. La leyenda cuenta que el barco es visto a menudo a la distancia, a veces con un brillo sobrenatural, y que cualquier barco que lo salude corre con la misma suerte. La historia tiene varias versiones, pero la más común es que el holandés errante era un navío de guerra neerlandés comandado por el capitán llamado Willem van der Decken, que en su intento de llegar al puerto desafió las feroces tormentas del Cabo de Buena Esperanza. Según la leyenda, Van der Decken juró que llegaría a su destino, aunque tuviera que navegar hasta el fin del mundo. Como castigo a su desafío a las fuerzas de la naturaleza, Dios maldijo al barco y a su tripulación, condenándolos a navegar por los mares eternamente, sin poder llegar nunca a ningún puerto. Desde entonces aparece en las noches de tormenta, a menudo en el Cabo de Buena Esperanza. Los marineros que se acercan demasiado a él se dan cuenta que el barco está tripulado por fantasmas y quedan condenados a compartir su destino. ¿Y tú, crees en el holandés errante? Espero que les haya gustado el vídeo. Antes de que se vayan, quería darles las gracias a todos mis seguidores. La verdad jamás me imaginé tener tantos seguidores. Mil gracias y que sigan pasándola bien en TikTok.